Son las 10 de la mañana y 30 minutos. Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos ya para presentar en contexto este programa que tiene, como siempre, su intención de tener la información, las noticias en vivo de los hechos que estén pasando aquí a nivel nacional, que son muchos, y también muchas noticias que están en desarrollo en el mundo, que por ejemplo, en este momento se está informando desde la Franja de Gaza que están ordenando evacuar a la población de la ciudad de Gaza, porque, aparentemente, en contexto de esta situación hay que decirlo, se habría acelerado por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu los preparativos a una posible invasión terrestre sobre la zona urbana de Gaza, donde se refugian 1 millón de palestinos. Es decir, que si la orden de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, es acelerar esos preparativos previos a esa posible invasión, ya ustedes se podrán imaginar el nivel de tensión que hay en esa región del mundo, en esa ciudad, principalmente la ciudad de Gaza, porque si ordenan, o por lo menos están preparando la evacuación de la ciudad, es porque la gente, no sé a dónde los están llevando, de hecho, porque es una zona completamente arrasada como consecuencia de la guerra, y esa región que ha sido escenario incluso de muerte de mucha gente producto del hambre, pero también de los disparos del enfrentamiento entre Hamas y las tropas de Israel, pues generan, ya lo decimos, una situación que no puede ser más tensa, más complicada a esta hora de la mañana. Es una noticia que, repetimos, está en desarrollo a esta hora a nivel internacional, al igual que la presencia del huracán Erin. Están llegando imágenes de la forma como incluso está sacudiendo una región donde se encuentran ferries. Ya vamos a tener toda esa imagen para ustedes y también para narrarla a través de la radio de 92.3 FM, 92.3 FM de esta radio, o la señal de televisión que le está llegando a usted a esta hora de la mañana. Gracias por su sintonía. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenos días. Buenos días, don Henry. El saludo para todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto, edición ya de jueves, y con bastantes noticias que estaremos actualizando, y de hecho, pues no sé si vamos de inmediato porque ya tenemos el contacto con nuestro compañero Wilmer Madrigal. Las 10 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos entonces. La ventanita para ustedes, 7003-1234, y comenzamos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Hay un choque en este momento en Moravia, sector de San Vicente, 50 sur de la municipalidad. Hay 2 vehículos que chocaron y hay personas prensadas en el sitio. Vamos a esperar el reporte de lo que pasó en ese accidente que está en este momento ocurriendo en esa zona de Moravia. 10:34 minutos, vamos a los tribunales. Ahora sí, con nuestro compañero Wilmer Madrigal. Queremos ponerles también esa imagen, una foto de nuestra compañera Catalina Mairena. Se los dijimos desde muy temprano, el traslado de Celso Gamboa hasta los tribunales de Goicoechea para esta reunión con la DEA, con Fiscalía de representantes de la Fiscalía de Texas. Aquí está el momento en el que hace el ingreso, el momento captado por nuestra compañera Catalina Mairena. También tenemos las imágenes del operativo, pues en general, que se estuvo desarrollando durante la mañana. ¿Cuál es la situación en este momento? Wilmer Madrigal, nuestro compañero de Grupo Extra, está ya en línea para darnos los detalles. Wilmer, buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, don Henry, y a todos los que nos escuchan a través de Extra Radio. Sí, en este momento, ¿verdad? Alrededor de las 8:30 de la mañana fue que llegó la caravana en la que se transportaba Celso Gamboa y también alias Pecho de Rata, que él venía en una de las perreras normales, comunes que se utilizan. En cambio, Celso Gamboa iba en uno de los carros blindados de los que son utilizados por la SERT. Entonces, desde esa hora entraron. Como el vehículo no logra entrar en el parqueo porque es muy grande la bestia, tuvieron que bajar a Celso cerca de la entrada para poder meterlo a pie, digamos. Entonces ahí fue el momento donde nuestra compañera Catalina Mairena fue y aprovechó el momento para
hacer la captura de Celso Gamboa. En estos momentos está reunido, obviamente según lo que nos indicaba don Randall Zúñiga en horas de la mañana, es para que conozcan la situación, las pruebas en las que se les está presentando, la DEA para sustentar la extradición, y posteriormente, ¿verdad?, ya como un proceso normal, tienen el derecho de conocer esta situación, que se les está acusando, qué pruebas se están presentando, y ya luego de eso se les va a retirar. El día de hoy no son las primeras personas. Ayer tuvimos a uno de los primeros, Jonathan Álvarez, uno de los 3 extraditables, que también ya pasó por este mismo proceso y fue retirándose alrededor de las 3 de la tarde, 3:30, y su llegada a los tribunales fue a eso de las 9 de la mañana. Así que podríamos decir que esa tónica podría llevarse hoy, o un poquito más, relacionado a que es Celso Gamboa, ¿verdad? Un ex magistrado y una fuente influyente en el país. Claro, y el despliegue es exactamente el mismo, ¿verdad? Porque no, pues estamos hablando de que es como si fuera a ir a declarar o en el proceso anterior, etcétera, etcétera. Aquí la seguridad, me imagino, lo mismo, por carretera, porque vi solamente que llegó la bestia. No, son 2 vehículos grandes en los que venían la seguridad, en el otro que era la perrera, como usted lo dice, que venía alias Pecho de Rata. No es una perrera con mucha seguridad, es una de la tradicional en la que transportan los reclusos, pero acompañando a Celso Gamboa sí venían 2 vehículos grandes. Sí, exactamente. Igual se cerró todo el perímetro, digamos. Por adelante venían motos de Fuerza Pública. Se acompañó con el servicio táctico de la Policía Municipal de San José. También estuvo presente. Estuvo presente también, agentes del OIJ y agentes del CERT, digamos, que fueron acompañando todo este proceso hasta la entrada. Posteriormente habilitaron las vías, como normalmente lo hicieron en los juicios, digamos, en el juicio hace semanas atrás de Celso, que cerraban las vías, pero en Goicoechea. Esta vez lo hicieron acá en los tribunales, en el primer circuito de San José. Ahora, Wilmer, como dijo alguien aquí al aire hace algunos días desde Buena Mañana, en esto de extradición estamos aprendiendo todos. No sabemos cómo es el proceso, tenemos que aprender a cómo es el manejo que tiene la DEA, por ejemplo, o el fiscal, el responsable de este caso, que es el de Texas, por ejemplo. Todo esto tenemos que aprenderlo, pero no sé si ustedes que cubren la fuente regularmente, ¿se tiene idea de si es una negociación, simplemente se le informa de lo que se le acusa, porque uno supone que todo eso está en el expediente, pero ¿por qué tendrían que hacerlo verbalmente o de cara a cara? ¿Verdad? Son como cosas que llaman mucho la atención. Sí, de hecho yo le escribí a uno de los abogados de Celso Gamboa, digamos, para preguntarle si él se encontraba acá, don Michael Castillo. Me indicaba que era un proceso administrativo y por ende la única persona que está con Celso ahora es su hermana, que es su defensora Natalia Gamboa, que también es funcionaria de la defensa pública del país. Entonces ella está actualmente con él en los tribunales. Él me decía que es un trámite meramente administrativo, es como para leerle, porque es como un proceso normal, conocer de qué se le está acusando, es como leer la pieza acusatoria. Y ahí ya luego de eso se procede al resto del por decir así, el juicio, que es un juicio unipersonal, si no tengo mal informado. Ajá. Que es por un juez el que está tramitando todo esto, las pruebas y todo, para aprobar la extradición. Entonces, claro, no se juzga si tiene o no, lo que se juzga únicamente es, ¿hay motivos para extraditarlo o no? Ok. Sí, ahí no hay, la figura de negociación no cabría. De momento no, porque las negociaciones, según me comentaron expertos, es que se harían ya directamente en la DEA. O sea, allá en Estados Unidos, cuando ya el tribunal en sí se les dé la oportunidad, como aquí cuando se llevan a juicios de abreviados, digamos. Sí. Alguien decía esta mañana que ya debe Celso Gamboa estar estudiando, o su abogada, quién va a ser su abogado en Estados Unidos, ¿no? Que eso me parece que también es normal. De hecho, el día que culminó el juicio por tráfico de influencias se les consultó a los abogados, y la hermana y tanto don Michael como Natalia dijeron que todavía no tenían a nadie, pero que evidentemente y efectivamente tenía que ser un juez, claro, inscrito en Estados Unidos, que tendría que defenderlo, que ellos no podrían hacer absolutamente nada. Pero todo esto, sin duda alguna, Wilmer, de todo esto estamos aprendiendo. Tenemos que aprender
cómo se maneja, cuál es esa letra menuda de la que quizás uno no sepa muchas cosas. Primero, que nadie sabía, hasta que el fiscal lo contó ayer aquí, que estaban los delegados de la DEA y el fiscal de Texas. Es decir, de eso no había ningún conocimiento, pero obviamente ya cuando se sabe que Celso Gamboa, como lo publicó hoy en portada el diario Extra, el cara a cara con la DEA, caramba, todo eso va tomando unos giros bastante interesantes durante las próximas horas. Usted estima entonces, Wilmer, por lo que nos dice, que esto va a ser largo, por lo menos 3, 4 de la tarde, seguramente. Exactamente, con la misma tónica del día de ayer, porque sí, ayer Álvarez llegó a eso de las 9 de la mañana y terminó retirándose de acá como a las 3:30 de la tarde, entonces podría ir en la misma tónica, digamos, en el caso de Celso, tomando en cuenta que también está vinculado hoy también Pecho de Rata. Claro, entonces claro. Son 2 personas que tendrían que estar escuchando la acusación. Pues esperemos, Wilmer, apenas tenga algún detalle, alguna información, nos lanza la alerta. Perfecto, muchísimas gracias, don Henry, por ahí estamos. Vale, Wilmer Madrigal. Wilmer. Él es Wilmer. Y el otro es Wilmer. Exacto. Wilmer Madrigal, periodista del Grupo Extra, ahí desde los tribunales. Hoy habló don Randall Zúñiga sobre el tema. Sí, de hecho, pues nuestro compañero Cristian Fallas, ya casi les vamos a dar detalles sobre allanamientos que se dieron en la mañana en Los Chiles, donde estaba Cristian Fallas, pero él aprovechó para consultarle sobre este proceso que se está haciendo precisamente para que funcionarios de la DEA de Estados Unidos, de la Fiscalía de Texas, vengan aquí a tener estas reuniones. ¿De qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene que hacerse? Esto fue lo que dijo Randall Zúñiga. Mira, es un procedimiento, digamos, que se tiene que hacer. A ellos se les tiene que poner en conocimiento de los diferentes elementos de prueba que ya se han generado alrededor de ellos y es parte del mismo proceso que en la actualidad se está generando y bueno, ellos también tienen todo el derecho de poder determinar y saber de primera fuente lo que se les está imputando, lo que se está indagando. Ok, es don Randall desde Los Chiles, esta mañana. Exactamente, y bueno, ahora sí, con respecto a los allanamientos que se estuvieron realizando entonces durante la mañana, fueron allanamientos específicamente en un lugar o en barrio Achotal. 7 allanamientos, unas 15 personas que se estaban buscando relacionadas con drogas. De hecho, también sobre eso habló don Randall Zúñiga. Señalan, bueno, se trata de un sujeto con el alias de Chirizo, de apellido López. Hay otro sujeto conocido como la W, de apellido Ulate, que responden directamente a Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo, y que entonces todo esto es parte de cierta manera de la organización, o por lo menos señalaba don Randall que es que no son competencia. Ahí es donde se está dando o donde se estaban dando temprano los allanamientos. Lo que dice don Randall Zúñiga, el director del OIJ. Bueno, sí, efectivamente la Oficina Regional de Los Chiles el día de hoy pues realizó 7 allanamientos. La finalidad es poder detener a 15 personas vinculadas con lo que es el tráfico de drogas local. Esta es una organización que estaría asociada o vinculada a un sujeto conocido con el alias de Chirizo, que hace unos cuantos meses está en fuga, producto de un operativo que hizo OIJ y logró desarticular la mayor parte de su banda, y de otro sujeto que está también en coalición con él o en cooperación, que se conoce con el alias de W, que es conocido como Walter Ulate. Estas 2 personas pues son los que de alguna forma están, digamos, con este círculo de influencia aquí en lo que es la zona de Los Chiles, y ellos 2 le responden directamente a Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Entonces, de las 15 personas que se están tratando de tener a este momento, desde la mañana, que son, tenemos ya 9 objetivos detenidos y lo que nos faltan son 6 más. Ahora bien, este trabajo se hace específicamente para lograr de alguna forma eliminar, digamos, esta cantidad importante de vendedores de droga que hay aquí en la zona de Los Chiles, pero básicamente también en la zona de Achotal, que es un barrio, digamos, un poquito urbano marginal, y que con esta acción OIJ pues mantiene su compromiso de estar sacando de circulación al menos un grupo criminal fuerte cada semana. Esta semana ya llevamos 2 grupos fuertes, entonces es parte de lo que estamos haciendo para buscar la tranquilidad de la sociedad y pues evidentemente de impedir que avancen los grupos criminales aquí en las diferentes zonas del país. Ese es el resultado entonces hasta el momento y esperaremos porque pues, los operativos continúan, la búsqueda de más personas vinculadas con estas bandas que continúan en esa parte del país, en el norte del país. 10:46 minutos, mientras que en Orotina
se presentó una situación también, escandalosa si se quiere, porque un hombre de apellido Gutiérrez transportaba droga en una buseta. La información brindada a través de una llamada confidencial hacia el mediodía señaló a esa buseta en la que se transportaba cocaína. En un peaje ahí en Pozón, ruta 27, se encontró en efecto en un doble fondo, en la parte de atrás de la buseta. Es una buseta de transporte de estudiantes turismo, o es de estudiantes. De turismo, me parece que era así. Bueno, ahí está. Y encontraron entonces esa droga, repito, en una buseta en ese sector de la ruta 27. Utilizar, se confirma que sea de estudiantes, obviamente que eso también nos debe llamar la atención, ¿o no? Sí, de estudiantes o turismo, por lo menos sí se le ve un poquito ahí el rotulito amarillo a la buseta donde tiene, pero sí es una cantidad importante de drogas. Eso en cuanto a allanamientos, operativos, decomisos, y nos falta uno, Lorena, en la zona de Punta Arenas. Sí, es que hoy hubo otro allanamiento, entonces temprano en Punta Arenas, de hecho el organismo de investigación judicial pues ya también estaba entregando información al respecto. Hubo una persona detenida de apellido Ramírez de 34 años y los detalles los da don Michael Soto, el subdirector del OIJ. Michael, ¿nos ayuda con una declaración por este operativo realizado en Punta Arenas? Sí, efectivamente, el OIJ de Punta Arenas el día de hoy, en horas de la mañana, realiza un allanamiento en el sector de Juanito Mora para detener a un masculino de apellido Ramírez de 34 años. El mismo está vinculado con un homicidio que ocurrió el 20 de mayo de este año, en horas de la noche, en el sector de Incope, en una caseta de seguridad. La persona que fallece, de acuerdo a la investigación, es un masculino de 63 años de apellido Queiroz. El día de hoy se están logrando decomisar algún tipo de elementos que vinculan al sospechoso a los hechos. Pareciera ser que la motivación es una especie de conflicto personal entre ambos, que es disfrazado por el imputado como una especie de asalto. De hecho, al momento de los hechos sustraen un arma de fuego. Este evento tiene que ver con una serie de homicidios, de casos por homicidios que hemos venido resolviendo positivamente en las últimas semanas, y en este momento también es importante indicar que estamos en 559 homicidios a esta fecha, con un leve incremento de 8 casos, pero ciertamente venimos desarrollando todo este tipo de operativos para tratar de contener y disminuir la oleada tan fuerte de homicidios que está agobiando al país. Antes de llegar al mediodía, conozca todo. Caramba, se armó. Qué música. Las 10 de la mañana, 50 minutos. ¿Por qué, Lorena? Ya tenemos aquí en cabina, de hecho, a 3 entrevistadas, a 3 damas que sin duda alguna conocen mucho de la relación con esta música. Bueno, tal vez sí, no sé si la escuchan ahí o si se quieren poner los audífonos para que ustedes también se sientan todavía más ambientadas con la buena música. ¿Sí escuchan? Hay una perilla al otro lado que pueden, debajo de la mesa, digo yo, para que busquen el ¿cómo se dice? Para que le puedan subir el volumen. Bueno, si no ahí sí. Bueno, están por aquí con nosotros doña Elizabeth. ¿Usted? Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias, doña Lorena. Muchas gracias. Pero ella es presidente de la Asociación Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón. ¡Qué cargo tan largo y tan bonito! Para servirles. Bueno, también tenemos a doña Alejandra. ¿Quién es doña Alejandra? Yo. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Bienvenida. Doña Alejandra Macuc. Yes. Ok. Y tenemos también por aquí a Delali Campbell. Sí, mucho gusto a todos y un saludo cordial. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy rodeado de mujeres. Hoy bendito Andan entre las mujeres. Y andan muy coloridas. Exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque ya llega el día, ¿no? Ya vamos a tener celebración como debe ser. Sí, el 31 de agosto, que es usualmente pues el día de la persona afrocostarricense, y usualmente este es el día como en el que más hay enfoque, pero hay que así como nosotros hemos venido celebrando, este es el mes de aniversario de la emisora, cumplimos un año, así ustedes, muy bien. Pues también yo sé que celebran durante todo el mes. ¿Quiere empezar contando un poquitito sobre las actividades, tal vez usted? Gracias,
Muchas gracias. Sí. Rápidamente, la Asociación Comité Cívico Cultural Nico Negro, sus siglas es porque representa el civismo como educadores, la negritud, la provincia, etcétera. Somos miembros que estamos sirviéndole a Dios y la patria voluntariamente ya por 27 años. Somos varias generaciones que estamos. Fue fundada por la profesora Marcel Taylor Brown, que fue declarada ciudadana de honor por la Asamblea Legislativa el 23 de agosto. La primera mujer afrodescendiente fue diputada de la República de Costa Rica, y como visión para poder rescatar los valores que se estaban dejando de practicar, ella como educadora por 33 años lo percibió. Y entonces conforma esta asociación para desarrollar actividades académicas, actividades conmemorativas, actividades que tengan que ver con la tradición y las costumbres, para volver a empoderarnos de la identidad de la negritud. Y durante todo el año trabajamos. No solo es el Gran Gala Parade. El Gran Gala Parade se le ha dado énfasis, pero Es como el gran cierre eso, más bien. y más que todo porque hay un decreto que lo ha declarado patrimonio cultural y material de los costarricenses. Entonces es una obligación de los costarricenses celebrar las efemérides. Y eso es lo que estamos haciendo con una serie de actividades. Y como reza en el decreto, es un día feriado, pues cayó un domingo. Pero el próximo año, y siempre esto lo celebramos en la fecha. No nos pasamos. No se pasa, claro. No, señora. Bueno, ¿qué actividades van a tener? Tal vez, no sé, doña Alejandra o doña Delali. Bueno, como le decía doña Eli, el 31 es el culmen, pero tenemos actividades a partir del 22. Los invitamos a todos a que nos acompañen. A partir de mañana, entonces. Exacto. Sí, ya mañana. Inauguramos mañana el campo ferial. Tenemos un concurso del Reisambís más rico, el 24. ¿Dónde? En Playa Los Baños. Ah, es allá. En Playa Los Baños, claro. exactamente. Y también el 25 tenemos el mejor homie parriage. Los invitamos también a tarde de juegos tradicionales el día 27. El 29 tenemos baile temático 70s, 80s y 90s. El 30 concierto con Marfil, que lo patrocina el INS. Y pues el día 31, que es el escenario por excelencia, el Gran Gala Parade, y en la noche también tenemos concierto. Bueno, doña Alejandra, ¿qué significa para ustedes poder tener este montón de actividades e invitar a la gente a su provincia, e invitar a todos los demás a entender qué es lo que significa esto para ustedes? Este montón de actividades significa una identidad afrocaribeña que está viva, que está en pie, una identidad que, si bien es afrocaribeña, queremos resaltar que es intercultural. Significa que estamos todos y todas como costarricenses, y que Limón les abre las puertas a este evento, que no es un carnaval, un parade, es, ¿verdad?, en este caso un desfile lleno de cultura a la usanza afrocaribeña, y que Limón es de Costa Rica, que todo esto por lo cual se ha trabajado por tantos años, en el caso del comité 27 años, es para decirle a Costa Rica que venga a formar parte de este escenario y que conmemore con nosotros el Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense. En algún momento, doña Alejandra, la actividad, y la cultura de quienes viven en la zona, de quienes disfrutan la zona, se ha sentido amenazada. Es que cuando dicen, oye, escuchando a doña Elizabeth, para que no se nos pierda, digo, ¿cuándo se va a perder si ustedes tienen una energía permanente que no dejan que eso muera? Bueno, o en algún momento si alguien, de pronto la juventud toma otro camino, les gusta otras cosas. Es que justamente ese fue el origen del comité. Sí, el origen fue porque doña Marcel, repito, el ingeniero Crawford le dijo que con un muchacho joven, un profesional, que él sentía que en los diferentes escenarios las normas de urbanismo, no la identidad cultural, las normas de urbanismo que nos asiste a todos, a ustedes, a mí como afro, a los orientales y a otros. El saludar cuando uno entra a una oficina, buenas tardes, hasta luego. Y mi mamá como educadora no concebía que eso se pierde, porque en el hogar cuando usted entra, usted se despide. Hasta luego, papá. Buenos días, mamá. Entonces mamá estaba preocupada porque si eso pasaba en el seno de la familia, la sociedad que la compone, el núcleo familiar, iba en descomposición. Pero en el tema de identidad y en el tema de cultura se ha mantenido en Costa Rica ese respeto. Pero sí queríamos visibilizarlos y queríamos que se nos reconociera más los aportes de la negritud que llegaron en 1872
a Limón, porque hubo muchas migraciones a Costa Rica. Claro. Nosotros la que estamos representando en la nuestra, que es los que llegaron en el barco Lisi en 1872 y que fueron personas educadas, fueron personas ilustres, fueron educadores y nos criaron en familia excelente. Y digo por qué excelente, porque mi abuela crió a mi mamá de una manera excelente. Y así hicieron la familia de Alejandra con educación, y la familia de Lali. Y hoy día somos muestra de esa formación. Y no entendemos por qué otras familias no lo estaban logrando. Claro, y es que eso no es de ser afro, ser oriental o ser ecuatoriano, lo que sea. La educación, el saludar, no tiene que ver con la piel, tiene que ver con una educación finalmente, ¿no? Pero en el caso de nosotros, la familia negra insistía que la educación era importante. Claro. Y nosotros como familia negra conocemos la experiencia nuestra. Conocemos la otra experiencia de la etnia por lo que convivimos y compartimos con nuestros amigos. Entonces nosotros, como sentimos esto, lo que nuestras familias nos enseñaron, es lo que nos da la responsabilidad o nos permite tener la responsabilidad de perpetuar sin invadir los escenarios de otras culturas con las que convivimos, porque sabemos que los patrones culturales son diferentes de acuerdo a la etnicidad. Claro. Doña Alejandra, ¿qué es lo que más les gusta, les emociona mostrar cuando la gente va a disfrutar de la cultura suya, de la comida, de la forma de ser, etcétera? Sentir orgullo de lo que son. La identidad cultural desde toda perspectiva. Sí. Mostrarles lo que es históricamente el afrocaribeño, el afrocostarricense, y que se puedan acercar y compartir desde ese escenario. Son muchísimas cosas. De pronto me dicen, la comida, sí, claro, pero queremos a través de esto educar y vincularnos de que esta parte del Caribe tiene una amplia historia. De pronto hay gente que tampoco ha ido a Limón nunca. Entonces, cuando se aproxima al escenario del gran desfile de gala, nos enorgullece gigantemente poder mostrarles que somos una familia, que hemos cultivado los valores y que eso es lo que compartimos ese 31 de agosto, entre muchas cosas más, por supuesto. Eso va a estar bonito. ¿Qué hay? ¿En qué consiste este desfile para quienes no han tenido en algún momento la oportunidad de participar en uno? Bueno, para nosotros no es un desfile, es un parade, porque acuñamos el término anglosajón, porque desfile, pues, es un sinfín de personas que marchan, más sin embargo el término habla de una formalidad, es temático, las personas para poder participar reciben una invitación. Este año hay más de 65 grupos que quieren participar de esto. Para poder participar hay que investigar, porque es una parte de nosotros que se emula a lo largo de ese escenario. Consideramos que es un escenario pedagógico porque instruimos y compartimos quiénes somos nosotros. Creemos que es un escenario para deconstruir esas imágenes que no corresponden a lo que somos como personas negras y construimos día a día quiénes realmente somos. El lema que doña Marcel y el comité acuñado es Back to our Roots. Volvamos a nuestras raíces, volvamos a aquello que nos hace ser y sentir y pertenecer. Y quiero cerrar con una frase que doña Eli siempre acuña, porque dicen que lo mejor de Limón es su gente, es que lo mejor de Limón es que somos Costa Rica. Eso es. Y quiero aclarar, esa frase, lo mejor de Limón es su gente, Costa Rica pura vida, hay que analizar su origen. Costa Rica pura vida es una frase mexicana, que se proyectó en una película. Entonces a la gente hay que educarla de dónde viene y por qué. Y yo soy una que yo no uso esa frase, porque a mí no me identifica el pura vida. Yo identifico a los mexicanos. Y eso es lo que hace la asociación. Con la participación de cada uno de sus miembros y colaboradores, damos una inducción de lo que somos, porque se ha tergiversado la historia del negro y ha quedado en la construcción del ferrocarril, que llegaron porque ellos eran resistentes a las condiciones. Mentiras. Los negros que vinieron a Limón a construir el ferrocarril y trajeron posteriormente, eran porque eran los que construyeron los primeros ferrocarriles de Jamaica. Tenían la experiencia. No era una cuestión de... experiencia y capacidad de hacerlo. Es como la idea de que el negro no podía pasar a San José en el ferrocarril. Mentiras, mito. Era una cuestión de una inversión económica que quería evitar la Wright Company. El negro llegaba a Turrialba,
se devolvía a Limón, no pagaban viáticos, y el maquinista blanco de Turrialba continuaba a San José y volvía a Turrialba y no pagaban viáticos. Entonces nunca se le negó al negro llegar a San José. Era por viáticos. Doña Elizabeth, gracias por venir. Gracias por estar aquí. Para servirles, y los esperamos a ustedes y a toda la familia costarricense este famoso y lindo domingo 31 de agosto, para que compartan, aprendan y sean embajadores de la cultura costarricense en amparo de lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política. Somos un país pluri y multicultural. Doña Alejandra, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá nos encontremos por allá para festejar, claro para celebrar y comer bien. Doña Adelali, muchas gracias. Gracias a ustedes también, y como dijo doña Alejandra y doña Eli, los esperamos ese 31 de agosto. No es apropiación cultural, es apreciación cultural, porque lo están haciendo de la mano con nosotros. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Y invitados todos los oyentes para que estén en Limón la Gala Parade. Gracias. Gran Gala Parade. Gran Gala Parade, 31 de agosto, en nada más y nada menos que Limón. 11 de la mañana, 1 minuto. Solo para poner en contexto lo que acabo de decir, es que nosotros empezamos a las 5 con Desde Buena Mañana. Va hasta las 8:30. Después viene el programa deportivo y a las 10:30 retomamos nosotros la información hasta el mediodía. Pero los dos programas son informativos, radio revista, noticias, y yo siempre enredo los nombres. Pero digamos que es un hermanito del programa Desde Buena Mañana. En contexto es hermanito del programa Desde Buena Mañana. 11 de la mañana, 14 minutos, avanzamos. Ahora tenemos con nosotros a Luis Álvarez, él es director ejecutivo del CELIEM. Ese es el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Se están presentando resultados de Monitor MIPYME del CELIEM, con temas de acceso a financiamiento, costos de formalización, entre otros, pues donde pequeñas y medianas empresas de nuestro país tienen mucho que ver, y hay muchas pequeñas y medianas empresas. Este estudio incluyó a 475 de ellas. ¿Qué necesitan o cuáles fueron los resultados en este sentido también? Luis Álvarez, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Lorena, un gusto saludarla, un gusto saludar a Henry también, y gracias por el espacio para poder comentar sobre este monitor, que es el monitor de este año que hacemos desde CELIEM para poder medir algunas variables que son relevantes en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, y también entender de una u otra forma qué características tiene el ecosistema de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país. No sé si alguna vez, don Luis, lo hablamos los dos o fue en algún otro escenario que se hablaba de la mortalidad de las pymes en el país, que era muy alta hace 2 años, ya no recuerdo las cifras, pero en algún momento se hablaba de la cantidad de pymes, de pequeñas empresas que nacen, no se desarrollan y mueren muy rápido, y otras que duran un poquito más, pero terminan cerrando. ¿Esas cifras han mejorado o seguimos teniendo el doloroso episodio de pymes que no soportan, o bien el mercado, no se prepararon, 1000 cosas que puedan pasar? Sí, las tasas de mortalidad, Henry, prácticamente se mantienen en los ecosistemas. Se ha estimado que de una u otra forma, por cada 10 empresas, hay alrededor de 7 que no logran sobrepasar los 3.5 años. Eso es una tasa de mortalidad muy alta. Y no tenemos datos recientes, pero por lo menos en algún análisis que habíamos hecho hace algunos años, esa tasa de mortalidad es mayor cuando nos acercamos a las zonas costeras. Creo que de una u otra forma el factor que está determinando esas tasas de mortalidad está muy asociado a uno de los temas que analizamos en este monitor, que tiene que ver con los servicios de desarrollo empresarial y los procesos de acompañamiento que hacemos con las empresas, no única y exclusivamente con acceso a financiamiento, que es uno de los factores, pero sí cómo las estamos acompañando para que puedan mejorar sus modelos de negocios, para que puedan crecer y que puedan atender uno de los retos claves que tenemos en el ecosistema costarricense, y es mejorar
la productividad de las empresas. Un dato que manejamos, que es de un informe que hizo hace algún tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo, es que la brecha de productividad, por ejemplo, entre microempresas y medianas empresas es de alrededor del 63%. Ajá. Y eso es uno de los elementos claves en los cuales es importante trabajar para lograr que menos empresas mueran, pero sobre todo que más empresas tengan mercado. Claro, pero don Luis, entendiendo todo eso y que, por ejemplo, hay empresas, es que me pareció que la cifra es muy alta, de 10, 7 no logran salvarse, es decir, solo 3 sobreviven. Pongámoslo al revés entonces, esas 3 sobreviven, ¿por qué? Es decir, tienen mejor capital. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Como dice la canción, claro. Realmente podría ser un buen ejemplo de qué hay que hacer para poder sobrevivir. Claro, indudablemente buena parte de lo que tienen esas empresas es que tienen una mejor estructura empresarial en la gestión de los diferentes retos que se impone la empresa a través de su modelo de negocio. Tiene también algunas condiciones que les permite acceder a recursos de financiamiento. Hay factores de producción que están asociados a los temas de innovación en los cuales mejora su producto, mejora sus procesos de producción y eso los hace mantenerse en el mercado. No solamente mantenerse, sino también la posibilidad de acceder a otros mercados en los cuales puede hacer que no han explorado algunas de las empresas. Hay un elemento también importante en esto y es el tema de la formalidad. Buena parte de estas empresas logran no solamente formalizarse, sino también hacer frente a los costos de la formalización, que ya de por sí son costos elevados y que tienen que incluirse dentro del modelo de negocios para poder sostener esas cargas que se tienen en el país, de manera tal que son como elementos, lo podemos ver como debilidad entre quienes no logran sobrepasar el llamado Valle de la Muerte, pero lo podemos también ver como fortaleza entre quienes se sostienen en ese mercado. Uh-huh. Ahorita que usted menciona la parte de los trámites, mucho de estas empresas que tampoco lo logran tendrá que ver con eso, que al final se obstinan las personas, ¿verdad?, de realizar trámites y no lograr esa formalización que les solicitan o que quieren tener inclusive. Yo creo que aquí el tema tenemos que entenderlo en dos perspectivas, Lorena. Uno tiene que ver con el cansancio que puede ser el proceso ya de hacer un trámite, un proceso de registro, pero también tiene que ver con los costos. Costos para formalizarse, pero costos también cuando ya están formalizados. Porque hay un desafío y es lograr que buena parte del parque empresarial se formalice. Para que tengamos un dato, y esto ha sido constante desde que venimos midiendo el monitor, o el ecosistema, perdón, desde el año 2020, y es que el problema de la formalización no está en que las empresas se registren ante la tributación. O sea, siempre los porcentajes que tenemos de respuesta por parte de las empresas de si están registrados en el Ministerio de Hacienda son altos, son porcentajes que rondan el 90%. ¿A dónde tenemos la diferencia? En el registro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahí es donde empezamos a tener datos que ya rondan entre el 60 y el 65%. ¿Qué nos están diciendo esto? Que entre el 35 y 40% del parque empresarial tiene una informalidad desde el punto de vista de la seguridad social. Y cuando esto lo asociamos a cuánto cuesta eventualmente entrar en el registro, digamos que no hay un costo económico, pero sí hay un costo de tiempo en el trámite. Y por el otro lado, cuando ya lograron pasar ese trámite y lograron registrarse, viene el tema de los costos que tiene mes a mes las cargas sociales que tenemos en el país. Es un modelo en el cual hemos apostado como país y entonces el reto que nos plantea no es cómo debilitarlo, sino cómo armonizarlo en función de la realidad que tienen las pequeñas empresas para que, entendiendo su etapa de evolución, puedan avanzar en sostener esa formalización. Un dato que manejamos siempre, y es que por cada 100 colones que una empresa vende, 55 está enfocado en las cargas sociales que tenemos y en los impuestos que pagamos en el país. Es demasiado. Eso para una empresa grande indudablemente puede hacer que lo pueda apalancar en términos de la producción, pero para un emprendimiento naciente, para una microempresa, puede ser la decisión entre mantenerse en la formalidad o salirse de la formalidad. Sí, es demasiado. Más de la mitad operativo tiene que ser en cargas, es demasiado. Eso no lo soporta ninguna empresa por muy grande que sea. Y ahí es donde quizás, don Luis, hay una cosa que llama la atención, porque en el informe precisamente cuando hablan del acceso a financiamiento,
si esa tasa es tan alta de mortalidad de pymes, es difícil que un banco se entusiasme en prestar. Bueno, parte del tema que hacemos en el análisis integral del monitor es que si vemos desde el punto de vista de la formalidad que la inscripción y el sostenerse dentro de la seguridad social resulta un elemento de análisis para poder facilitar esa formalización, por el otro lado tenemos cuál es la principal condición que nos están diciendo las pymes que les solicitan las entidades financieras para poder acceder a un crédito: el estar en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, si no están en la caja, no pueden acceder al crédito. Solamente con ese dato ya empezamos a tener una limitante para el acceso al financiamiento, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver un problema desde el punto de vista de la formalización y el acceso a la posibilidad de que su modelo de negocios pueda crecer. Si vemos otros elementos que también nos dicen las empresas, es que para poder tomar la decisión de si acceder a un financiamiento está las tasas de interés y el tema de los tiempos de respuesta que tienen las entidades financieras. Aquí hay un elemento muy interesante porque los tiempos de respuesta juegan un factor mucho más fuerte que las tasas de interés, a pesar de que lo mencionen más. ¿Por qué digo esto? Porque una pyme está dispuesta eventualmente por la implementación de su modelo de negocio a pagar una tasa de interés más alta si la respuesta es más rápida, ¿verdad? Por parte y más fácil el acceso a esos financiamientos que tener condiciones más bajas de tasas de interés. Lo importante es cómo accede a esos recursos, y creo que eso es uno de los elementos que nos están diciendo también en este monitor de manera integral. En general, ¿son empresas de servicios o son más de comercio de bienes las que están dentro de estos rangos? Bueno, en esta muestra que hicimos tiene un comportamiento muy similar a lo que es el parque empresarial del país. Tenemos una participación, primero, sobre todo en este monitor, una participación de empresas que en su mayoría tienen una presencia en el mercado de más de 5 años, y eso es un elemento importante porque cuando presentamos los datos no estamos hablando de emprendimientos que están empezando a transitar en el mercado, sino que ya tienen una presencia importante en el mercado. Y en segundo lugar, lo otro que se comporta en términos del sector económico es que particularmente son del sector de servicios y de comercio, que es una característica que tiene el ecosistema, ¿verdad? Ahí es donde está el gran parque empresarial, en menor medida el sector industrial y en menor medida el sector agrícola desde el punto de vista empresarial. Entonces, esa es la característica que también tenemos en esta muestra. Y hay una tercera característica que no podemos dejar de lado, y es que cuando identificamos en función de la cantidad de empleos que están generando, particularmente es una participación del sector de microempresas, es decir, de empresas que tienen menos de 10 empleados. Ahí es donde está el grueso de la participación con un 87%, y luego tenemos ya el otro segmento que es la pequeña empresa, que no sobrepasa los 35 empleados. Claro, y me quedé pensando con la cifra que decía de la cantidad de pymes que lastimosamente no sobreviven al Valle de la Muerte, es que lo llaman ustedes. La idea inicial tiene mucho que ver. A ver, pymes que creyeron que el gran negocio era... Que tenían una idea que iba a pegar mucho. Exacto. Vea, están vendiendo zapatos en Colombia porque no invertimos una plata, montamos aquí una tienda, traemos los zapatos y vendemos. Sí. Resulta que no, resulta que mucha gente está trayendo zapatos y la competencia era más grande de lo que usted pensaba. No sé, la idea es que la idea inicial no era, yo no sé si eso se establece, si se pudiera medir así, o es que simplemente era muy buena idea, pero no supieron desarrollarla. Vamos a ver, Henry, ahí tenemos que tener algo muy, muy claro, y es que la mayoría de emprendimientos en nuestro país surgen por necesidad, no por oportunidad. Por generar ese ingreso del corto plazo, ¿verdad? De la quincena, del mes. Esa es la característica esencial sobre la cual nacen los emprendimientos en nuestro país. Aquí lo importante es cómo esos emprendimientos son acompañados para lograr que, aún haciendo por necesidad, logren sobrepasar a ser emprendimientos de oportunidad. Es decir, que puedan entender de mejor forma a los clientes, que puedan entender de mejor forma al mercado, y que eso también les pueda ayudar a que sus modelos de negocios sean modelos de negocios más productivos, pero que también los productos y los servicios que brindan sean más innovadores en el mercado.
mercado. No importa que estén trayendo un producto de afuera que ya tuvo éxito en otro mercado. Es como le doy valor agregado a la presencia en el mercado costarricense, o eventualmente cómo le doy valor agregado inclusive en otros mercados. Ese es un factor determinante cuando se tiene procesos de acompañamiento. Y si bien ahora hablábamos de que la tasa de mortalidad ronda de por cada 10 hay 7 que no sobrepasan los 3.5 años, también las experiencias internacionales nos han mostrado que cuando tenemos un proceso de acompañamiento, la tasa de mortalidad se reduce. Claro. Y esa tasa de mortalidad puede estar más o menos en que por cada 10 hay solamente 4 o 5 que no sobrepasan los 3.5 años. En el caso nuestro tenemos como experiencia que, por ejemplo, en el marco de la pandemia, y aunque hablemos de la pandemia puede sonar muy lejos, ¿verdad? Pero fue hace escasos 4 o 5 años, sí. Muchas de las empresas que estaban recibiendo un acompañamiento lograron entender la nueva realidad, lograron replantear sus modelos de negocios y lograron replantear su modelo de comercialización. ¿Producto de qué? De que tenía asesoría, capacitación, asistencia técnica y sobre todo asesoría y asistencia técnica especializada que les ayudó a tomar mejores decisiones. Y eso es un factor determinante en el proceso de acompañamiento. Totalmente. Aquí hay un dato importante, Henry, que nos llamó mucho la atención en el monitor, y es que hay 3 cosas que las pymes plantean como necesidad en los servicios de desarrollo empresarial, que no nos había salido en otros monitores. Uno es el tema de la innovación para mejorar procesos y productos. El segundo es el tema de accesos a mercados y encadenamientos, acompañamiento y asesoría en esa línea. Y el tercero, que es importantísimo, el tema a información estratégica que les permita tomar mejores decisiones. Esos 3 elementos que mencionan hoy las pymes son 3 elementos que no teníamos anteriormente cuando nos planteaban siempre el tema contable, el tema estratégico, el tema administrativo. Hoy nos están planteando desafíos mucho más importantes para ese relacionamiento en el mercado. ¿Las pymes se dejan ayudar? Perdón. Sí. Dependiendo si se dan los mecanismos adecuados para ayudarlas, sí se dejan. Aquí yo creo que es parte del gran reto que tiene el ecosistema, y cuando hablo del ecosistema son las organizaciones y la institucionalidad. Decíamos en las conclusiones del monitor de que estamos en un ecosistema en el cual a las pymes les hablamos de la necesidad de salir de la zona de confort para entrar en una zona de riesgo y poder avanzar una zona de aprendizaje, pero el ecosistema no está haciendo lo mismo. Entonces está caminando mucho más rápido la pyme, mucho más rápido el sector empresarial que las respuestas que el ecosistema les está brindando. Qué interesante, don Luis, qué interesante, y en momentos en los que pues esa definición no habíamos pensado, por lo menos en lo personal, en eso. Muchas pymes nacen de la necesidad, en una situación de emergencia, pero también les ha ido muy bien. Hay 1000 ejemplos. Aquí Diario Extra ha publicado historias, por ejemplo, de la señora que hace queques porque en época de pandemia cerraron los negocios, la despidieron de la empresa, puso una venta de queques o comenzó a hacer queques y hoy en día es una empresaria, le va muy bien. O sea que no siempre tiene que ser sinónimo de fracaso. Don Luis, muchas gracias. No, gracias a usted, Henry, gracias a Lorena por esta oportunidad de compartir estos datos. Luis Álvarez es director ejecutivo de el CELIEM. El CELIEM. A propósito de este nuevo estudio sobre el comportamiento de las pymes, de la pequeña empresa en el país. Vamos a las noticias, 11:30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Continúa la reunión de Celso Gamboa y sus representantes legales con la DEA, también la Fiscalía de Texas, por el caso de extradición. La Cruz Roja realiza una operación de búsqueda, esto es en el Parque Nacional Tapantí, en Cartago. 2 personas adultas que fueron reportadas como desaparecidas desde la noche del miércoles. También continúa el operativo de búsqueda de una persona de 64 años reportada como desaparecida en Boruca, en Buenos Aires. Y un adulto mayor perdió la vida a la tarde de este miércoles, luego de que una rama cayera de un árbol, cayera encima de él en una finca ganadera, esto en el sector de Sota, en Ticabán, en La Rita de Pocosí. Estas son las informaciones destacadas a esta hora. Desde hace un año hicimos que la radio ahora también se vea.
Extra Radio 92.13. Son las 11 de la mañana, 36 minutos. Un oyente nos está enviando un reporte desde, firma siempre Duende Bostero. Dice Henry, este es el estado del tiempo en Alajuela. Don Alejandro, gracias, Alejandro Vuela, aquí está. Temperatura máxima hoy, 27 grados. La temperatura mínima será alrededor de 17 grados. Se esperan lluvias con tormenta, especialmente en la zona oeste y montañosa, nos dice este reporte, don Alejandro, muy amable por regalarnos esa información. Decíamos, Lorena, que estábamos pendientes de, son en realidad dos accidentes, ¿verdad? Uno en Moravia, donde se presentó el choque en el sector de San Vicente, 50 sur de la municipalidad, dos vehículos livianos que chocaron y había una persona prensada. Están reportando la situación de esa persona, parece que no es nada fácil, su situación, digo, por las heridas. El otro hecho es en Alajuelita, Concepción, yendo hacia Desamparados. Es la colisión de una moto contra un camión recolector de basura. Lo que están reportando, pues preliminarmente es una persona, un hombre que habría quedado en el lugar, también una mujer adulta. Bueno, se estaban atendiendo e inclusive pues se habla de una posible amputación de pierna. Pues todo esto lo vamos a confirmar ya con las vocerías correspondientes. De hecho, desde Cruz Roja, Ricardo Arias, el vocero, está con nosotros para poder ayudarnos, para poder darnos más detalle, primero sobre esta situación, pero también otros trabajos que está realizando la Cruz Roja en este momento. Ricardo, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Lorena, y también a don Henry y a todos los amigos radioescuchas. Sí, son dos emergencias que ya por dicha ambas han sido culminadas. La primera fue a las 10:15, que se trata de la situación de Alajuelita, que ustedes estaban diciendo, propiamente en Concepción. Ahí se atendió una colisión de un camión recolector de basura con una motociclista y se aborda precisamente a esta última, que es una mujer adulta que fue trasladada con múltiples traumas hasta el Hospital San Juan de Dios en una condición crítica, y eso lo hicimos a través de una unidad de soporte avanzado. Eso fue a las 10:15 de la mañana. Y en el otro caso que ustedes estaban mencionando, fue en Moravia Centro, donde se nos informaba de dos vehículos livianos con pacientes adultos. En algún momento se nos habló de que estaban atrapados. Sin embargo, al llegar nuestros recursos, que movilizamos una unidad básica, una avanzada y de rescate, la situación dichosamente no era así, no habían pacientes atrapados ni prensados, solamente un paciente en una condición estable, el cual fue trasladado a un centro médico sin mayor gravedad. ¿Cómo está la situación en estos trabajos que están realizando ustedes? Porque de hecho está la búsqueda de la persona de 64 años, reportada entonces como desaparecida en Buenos Aires. Ustedes estaban entregando de hecho información hace algunos minutos. Correcto, sí, en el lugar hoy se retomó la búsqueda desde las 7 de la mañana. Recordemos que fue un incidente que se presentó ayer, donde se nos alertaban a eso de las 12 del mediodía aproximadamente, de dos personas que estaban en una panga sobre el río Lagarto, que da al río Grande de Térraba. La misma vuelca, una persona logra salir por sus medios y la otra se encuentra desaparecida. Es un hombre adulto de 64 años. Movilizamos recursos al sitio y desde que se nos informó hemos estado en la búsqueda y hasta el momento no hemos tenido resultados positivos. Ahí trabajamos también con el equipo de buzos para poder realizar la búsqueda y ojalá tener dentro de algunos minutos alguna buena noticia, pero de momento no hay novedades con respecto a esta situación. Claro, él es una persona ya grande, ¿verdad? 64 años, tengo entendido. Sí, correcto, sí. Es un adulto mayor, 64 años. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Cualquier información, dígame. Y nada más, me parece que nos faltaba entonces también el detalle de lo del Parque Nacional Tapantí. Sí, correcto, de ese sí hay pues novedades. Según lo que tenemos, eso fue así. Ayer en horas de la noche, 7:30, recibimos un reporte donde se nos dice que está ocurriendo un accidente acuático sobre el río Grande de Orosi. Un vehículo estaba siendo arrastrado por el agua. Al llegar al lugar, encontramos que en el carro no hay ocupantes y más bien los lugareños lo que nos dicen es que el carro estaba parqueado ahí desde horas de la tarde.
llegan familiares y nos indican que los ocupantes del vehículo que estaba siendo arrastrado por el río salieron a caminar dentro de la zona montañosa cercana al Parque Nacional Tapantí. Inmediato iniciamos la búsqueda, eso ya a las 8:30 de la noche, sin ningún resultado. Nuestro personal pernocta en el sitio para iniciar de una vez temprano la búsqueda. Enviamos más personal, entre ellos la unidad de búsqueda de rescate terrestre, y precisamente hace escasos minutos ya hemos recibido confirmación de que las personas han sido ubicadas por nuestro personal y están en este momento siendo trasladadas a nuestro puesto de mando para ya poder ser valoradas por paramédicos nuestros también, pero de momento la información inicial es que están en buena condición de salud. Se trataría de un hombre y de una mujer. ¿Fueron ellos mismos los que alertaron al 911 entonces? No, negativo. Fue los vecinos del sector que en primera instancia alertan un accidente acuático, y cuando estamos ahí es que ya llegan familiares y nos confirman de que el vehículo es de sus familiares y nos indican la situación que ocurre, y es cuando se inicia la búsqueda, ya que en el sector la señal de cobertura de celular es totalmente nula. Ricardo, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto, estamos a la orden. 11 de la mañana, 42 minutos, Ricardo Arias desde la Cruz Roja. Un oyente, don Edgar Brenes, y saludo a la gente que está en carretera a esta hora, que se informa con nosotros a través de 92.3 FM. Don Edgar acaba de pasar por el puente Tárcoles. Recuerde que ese puente está en reparaciones, remodelaciones. Alterno. Ahí está. Está enviándonos imágenes del tránsito a esta hora, la regulación que hay, incluso del tránsito. Por lo que veo, entonces, en algún momento suspenden el tránsito por uno de los carriles. Exacto. Y avanza por el otro solo lado. En una vía. Solo una vía. Mucha paciencia, entonces, eso sí, porque la gente que viaja hacia Jacó, que es mucha, debe soportar entonces solo una vía en ese puente. No hay cómo. Sí, ahí en ese sentido, bueno, hay una ruta alterna que nos habían mencionado, pero que implicaba varios tramos de más. Dice, así está el paso por el puente de Tárcoles, por la remodelación. Muy amable, gracias de verdad, don Edgar, por ese reporte, como lo hacen los oyentes siempre desde carretera. Hay una noticia internacional, les dije hace algunos momentos, pendientes de la decisión de Netanyahu, el primer ministro de Israel, afirma que ha dado instrucciones ya para el inicio inmediato de negociaciones con el objetivo de liberar a todos los rehenes y finalizar la guerra en Gaza, bajo términos que sean aceptables para Israel. Palabras más, palabras menos, aprueba el plan del ejército de Israel para controlar Ciudad Gaza y ordena además negociaciones para liberar a los rehenes y buscarle salida a la crisis. Pero se queda con Gaza. Se queda con la ciudad de Gaza, digo. 11 de la mañana, 44 minutos. Recordemos una entrevista de la mañana. Estuvimos conversando con doña Luz María Alpizar, quien ya pues se postuló oficialmente. De momento es precandidata con el partido Progreso Social Democrático. Nada más quedaría la ratificación. Esta fue la conversación que tuvimos con ella sobre por qué se da al final esta decisión, pero también nos habló un poco sobre el monto económico que don Luis Amador en su momento decía que era muy alto a pagar para poder poner su nombre postulándose a la presidencia de la República. La conversación con doña Luz María Alpizar. Las 7 de la mañana y 20 minutos. Creo que ahora sí ya está doña Luz María con nosotros. Doña Luz María, ¿usted nos escucha? Sí, señor, perfectamente. Bueno, ¿cómo amaneció? Aquí muy bien, con muchas fuerzas. Sí, va a necesitarlas. Así es. La campaña no es nada fácil, ¿no? Como están las cosas actualmente, pues no va a ser fácil para en el proceso como tal, porque entró a la contienda ya con el Partido Progreso Social Democrático. ¿Por qué decidió finalmente usted? Dijo, a ver, si no aparece candidato para nosotros, ni era Luis Amador, ni nada de eso, voy a ser yo. Que ya lo venía pensando, ¿verdad? Ya le habíamos entendido que lo estaba analizando. Así es, bueno, la verdad, como ya se lo he dicho públicamente, el Partido Progreso venía pensando en una papeleta interna desde el año pasado, principios de este año. Nosotros no le tocamos la puerta a ninguna candidatura externa, pero estábamos abiertos a escuchar a cualquier persona pues que quisiera venir a decir quiero estar en ese puesto y presenta su persona, sus atestados.
Por eso nunca dejamos de lado la posibilidad de poder continuar nosotros con la papeleta, y eso hace que, a la luz de que el proyecto que realmente inicialmente habíamos creído es el que al final cuaja, como diríamos los costarricenses, y por tanto pues hay que estar al frente. Eso iba a ser y así, y luego terminó siendo así porque fue lo que se había planificado desde un arranque. Hicimos un esfuerzo, ustedes lo saben, pues nosotros somos un partido abierto a la escucha, pero nosotros también somos gente que nos gusta que los procesos se sigan, porque creemos mucho en que los consensos, el diálogo y sobre todo el llegar a acuerdos es la forma de construcción, nunca la imposición. Sí, doña Olmari, ¿doble postulación? No, señor, yo soy diputada actualmente y aparte yo no fui en doble postulación en Progreso Social Democrático, yo solo fui también de diputada y ahora solamente de Presidencia de la República. Sí, hablaba de como las fórmulas vicepresidenciales. ¿Quiénes son? Ya, en este momento no hemos hecho público todavía, eso lo vamos a hacer próximamente, las fórmulas de vicepresidencias, siempre asegurándole a los costarricenses que es gente honesta, gente buena, gente con las capacidades y las competencias. Y eso quiero decirlo porque muchas veces se cree que nosotros en épocas pasadas no íbamos por, digamos, en las papeletas por un asunto de que quizás no había gente, y no es así. Progreso ha tenido siempre perfiles de profesionales y de gente buena, sana, pero que tampoco hemos sido gente desesperada por el poder. Nosotros hemos sido gente dispuestos todos a ceder. Ya en este momento, pues dispuestos también a estar al frente. Claro, una pregunta de la mecánica de ustedes como partido. Cuando se presentó Luis Amador y luego Luis Amador se va porque él denunció que ustedes le habían cobrado, que yo no recuerdo si eran como 10 millones de colones o 20, que como parte, si quería ser candidato de su partido. En este caso, como es usted, la líder histórica del partido como tal, de Progreso Social Democrático, usted también tenía la misma consulta. ¿Tendría que pagar? Nosotros dejamos en el reglamento un monto máximo, ¿verdad? Por cada candidatura, sobre todo la papeleta presidencial y algunos puestos, no todos los de la papeleta, digamos, los puestos llamados elegibles. En algunas provincias son 2 puestos, en otros 3 o 4. En el caso de la papeleta presidencial, igual que todos, hay un monto máximo y luego de ese monto pues hay diferenciaciones de apoyo a la gente, o más que de apoyo, más bien de descuento para las personas que han demostrado trabajo, porque creo que en este país se cree que la inversión solamente es la plata que suena, que ahora ya no suena, ahora se envía, ¿verdad? Y no es así. Realmente la inversión para un puesto también es el trabajo. Hay gente que ha venido aquí a poner hombro, a poner tiempo, a poner recursos. Entonces, en función de eso se hizo una escala, y cada persona que quiere ir a un puesto, porque nuestro proceso ha sido totalmente abierto, se ubica donde le corresponde según el trabajo que ha hecho y las competencias que tenga, porque no solamente es tiempo. Entonces, en mi caso, yo caigo en la categoría de fundadora. Por tanto, yo tengo que pagar, pero no la totalidad del monto, sino que tengo el descuento que más alto que hay en el reglamento. Hay como 4 o 5 descuentos. Okay. A ver, yo entiendo, doña Olmari, que pues en política y hay gastos y operativamente es costoso hacer política. Pues que cuando usted lo describe me suena como a una fábrica, como si usted quiere pertenecer a esta empresa, tiene que pagar, y si usted tiene aspiraciones, tiene que pagar. ¿No es más bonito si se dijera, me interesa su proyecto político, impulsémoslo, y no pensando en dinero? Se tiene que pensar las dos cosas, tenemos que ser francos. ¿Ustedes creen que en este país la gente está en un partido político y no se pone dinero? No, es que vamos a ver, hay que ser transparentes. Y nosotros hemos sido transparentes de cómo nos financiamos en los procesos. Otros dicen, no cobramos, pero vean quiénes son los dueños de ese partido financieramente. Entonces no engañemos a los costarricenses. Como partidos políticos
aquí hay otro tema. No nacimos para hacer una clase política que se suba en las espaldas de la gente que sostiene los partidos. Si bien es cierto, lo hicimos en el año 2022 de no cobrar, porque creíamos que la gente solidaria, que cuando llega a un puesto, también apoya un partido para que otros liderazgos suban. Si esa fórmula nos hubiese funcionado, es muy probable que hoy nosotros diríamos tenemos el dinero para sostener el partido, porque yo no le voy a exigir a un voluntario o a una persona de la oficina que no le puedo pagar y que tenga que seguir soportando la clase política encima. Nosotros tenemos que pagar nuestros salarios a la gente que trabaja, la planilla y todos los gastos. Entonces, pareciera que, mira, es muy democrático no cobrar. Nosotros lo hicimos porque creíamos en ese modelo que usted dice. Es que son las dos cosas, hay que compartir el proyecto país, pero también hay que ser solidario y no llegar nada más, como nos pasó a nosotros, que con mucho corazón lo hicimos, no paguen un colón y entonces olvídese de que entonces podemos pagarle a una persona humilde en un puestito de una secretaría, digamos, administrativa, no secretaría partidaria, o a alguien el taxi para que pueda ir a algún lugar. Entonces, no es cierto que cobrar es porque le estamos poniendo un valor a la democracia, sino es porque hay un costo. Y nosotros no queremos hacer una clase política porque ya nos pasó. Gente que llegó, que gana millones y no se acordaron que detrás había gente que trabajó, puso dinero y que ahora esa gente, otros que acaban de llegar, quieren ir a un puesto y ahora resulta que vamos a tener que cobrar porque los primeros no fueron solidarios. Claro, sí, obviamente, y aceptando que todo esto es dinero, cajita blanca para la gente que creyó que con ideas se podía hacer democracia, pero si es que suena de normal, y esto con todo cariño lo digo, es ponerle precio a la democracia. No, eso sí, pero precio a la democracia es que usted a personas humildes le siga exigiendo trabajo de regalado para hacer una clase política que gana millones y ellos no puedan contribuir ni con 10,000 pesos al mes para poder hacer que otros liderazgos de este país que también quieren participar no tengan un partido al día y no tengan un partido sano y transparente. Entonces, yo sé que el discurso suena lindo, pero le voy a decir una cosa que a mí me alegra mucho. Progreso ya lo hizo. Progreso ya abrió las puertas en el 2022 y no cobró un colón, pero ni una hoja jabón para los puestos en las papeletas, con la confianza que la gente que llegaba y que no tenía limitación de pago, porque hay puestos que no se pueden, sobre todo diputaciones, le contribuían con un 3% al partido para seguir sosteniendo el partido para otros. Ya Progreso lo hizo. Por eso yo digo que cuando hablemos con Progreso, comprendamos que ya nosotros fuimos flexibles, abrimos, seguimos siendo abiertos, pero ahora no nos queda más. ¿Quién va a pagar el auditor de todos los meses y quién le va a pagar al contador? Tiene que haber dinero para pagar. Ahora, el día que el tribunal o el Estado... Bueno, es parte de la entrevista, el diálogo hoy Desde Buena Mañana con doña Luz María Alpizar, del Partido Progreso Social Democrático. Complejo eso, ¿verdad, Lorena? Se queda uno pensando varias cosas, en efecto. Romántico sería pensar que solo importan las ideas. Uh-huh. ¿Y qué pasa si yo de veras tengo buenas ideas y no tengo plata? Uh-huh. Yo no las pongo sobre la mesa. ¿O qué pasa si tengo muy malas ideas pero tengo buena plata? También. ¿Qué pasa? Hay esta pregunta, Lorena. Con la deuda política. La plata, cuando le entrega al tribunal deuda política, ¿se la devuelven a la gente que puso la plata o se queda el líder del partido con ella? Buena pregunta. No sé qué preguntar. Nos vamos, Lorena, vamos terminando. Estoy leyendo en diarioextra.com lo siguiente. Uh-huh. Estamos celebrando los primeros 10 años de Uber en Costa Rica y vos podrías ser una de las personas ganadoras. ¿Ya participaste por un año de viajes gratis en la aplicación Uber? Oiga. Un año gratis. Está buenísimo. Sí. Uber ha conectado a personas en 7 provincias, ahora quieren celebrarlo con quienes han sido parte de este recorrido. Ah, caramba, son 3 ganadores. No se pierda la oportunidad. En diarioextra.com.
Un año gratis aporta. Muchísimo. Ahora tendrá sus restricciones, me imagino, pero... Iba a preguntar eso, si es ilimitado. No, un viaje al día, no sé. Vamos a Jaco. Todos los días. No, tampoco abuse. Todos los fines de semana vamos a Jaco. Tampoco abuse. Bueno, nos vamos, Lorena. Nos vamos mañana a partir de las 5 de la mañana. Los esperamos también ya en el cierre de la semana. Que estén muy bien. Feliz tarde. Adiós.